Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Levanta tus manos esta noche. No sé cómo hayas llegado a este lugar. Alaba a Dios. Con dificultades, pero levanta tus manos y alaba al Señor. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Abre tu boca, yo la llenaré, dice el Señor. Dile palabras bonitas esta noche al Señor. Empieza a adorarle y tu victoria llega esta noche en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene un aplauso fuerte para el Señor? Él es el Rey de la gloria y Él está aquí. Y Él merece toda adoración de todos nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. Es un bonito momento para poder agradecer a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Él ha sido bueno. Como lo decía el pastor este domingo, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Qué bueno agradecer, y quiero invitarle para que cierre conmigo sus ojos y agradezcamos al Señor por las bendiciones que Él nos ha dado. Amén.
Oremos. Te damos gracias, papito, en esta noche, en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, por tu gracia, por tu verdad. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por nuestra salud. Gracias, Señor, por nuestra familia, y sobre todo gracias por esta salvación tan hermosa que nos has hecho partícipes a todos nosotros. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Quién tiene un aplauso para el Señor esta noche? Puede tomar asiento, y voy a invitarle para que también hoy, si podamos agradecer al Señor con nuestro aporte voluntario para que sigamos predicando la palabra en este lugar. Así que gracias a Dios porque podemos aportar, y eso es bendición para nosotros. Amén. Así que la hermana está pasando y recibiendo las ofrendas. Bienvenidos todas las personas. Veo gente nueva, de verdad nos place. No sé si ya habían venido. Dale un aplauso al Señor por ellos. Si ya habían venido por primera, segunda vez, bueno, ok, tercera vez. Entonces no los había visto bien yo, pero bienvenidos por tercera vez. Y todos los hermanos, bienvenidos. Hoy me place presentar en este lugar a un hermano de mucha bendición, un joven muy talentoso, muy inteligente, y sobre todo un hijo de Dios, que es lo más importante. Y es Joan, y él nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Así que Joan, ven aquí, vamos a orar por Joan. Vamos a decirle a Dios que Dios lo use esta noche. Sabemos que nuestro pastor pues está descansando estos días, recuperándose, pero aquí está él también con nosotros, y agradecemos a Dios por que tenemos hermanos que pueden también traer la palabra del Señor. Damos gracias, papito Dios, en esta noche por Joan y por su vida y por su entrega, Señor, sobre todo por lo que él es para esta congregación. Un joven hermoso, Señor, un joven talentoso, un joven de ejemplo. Por eso ahora úsalo trayendo la palabra por medio de él, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con Joan. Bueno, buenas noches, gracias pastor, y buenas noches para todos. Bueno, sí, hoy tengo el privilegio, es un privilegio que lo pone a uno nervioso, pero no deja de ser un privilegio, de traer el mensaje. Me da pena a veces porque cuando me pongo muy nervioso, hay personas que cuando se ponen muy nerviosos tiemblan, ¿no? A mí no me pasa que tiemblo, sino que me sudan mucho las manos. Entonces la gente me saluda, ahorita me saludó el pastor y me da pena porque me están sudando las manos. y es un efecto que me aparece por los nervios. Bueno, hace tiempo tuve también el privilegio de dar el mensaje. Siento que cada vez que Dios me da esa oportunidad, hay algo que ha venido moviendo en mí, en mi corazón, en mis pensamientos, y yo sé que eso no es coincidencia. La primera vez que di el mensaje, también una noche de ADN, en ese momento solamente virtual, veo su gloria en casa, pero también ese mensaje que en ese momento sentí para dar, lo venía pensando mucho tiempo. De hecho, yo le había dicho a Vallen que tenía como eso, y en uno de los GPA lo compartí con los muchachos, también con los muchachos de Globo, pero seguía como este sentimiento de querer dar ese mensaje. Y esta vez pues me pasó similar, solamente que con el detalle que tal vez no estaba tan seguro de cómo, o más que cómo llamar el mensaje específicamente, qué es lo que Dios quería que yo hablara hoy. Pero pues cuando ya me dijeron, no, pues tienes este día para que nos compartas el mensaje, entonces siento que Dios empezó a moverme más, a averiguar de qué era lo que yo tenía que hablar. Y sé que el mensaje que voy a dar hoy no va a ser un mensaje, yo voy a ser el canal, Dios es el que va a hablar y va a traer ese mensaje, yo estoy seguro de eso. Ahora estaba un poquito nervioso, pero sé que Dios es el que va a hablar hoy. Y yo quiero comenzar entonces recordándoles una vez que es muy importante en la vida de nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros pensamos en la primera vez que vimos a Dios de verdad, cuando lo reconocimos de verdad, estoy seguro que recordamos un momento de mucha plenitud.
Muchos de nosotros, yo por ejemplo, llevaba mucho tiempo, era muy pequeño, pero llevaba mucho tiempo yendo a la iglesia, pero pues era un niño asistente, escuchaba, hacía, decía, pero siento que no había tenido ese encuentro real con Dios. Y he escuchado historias de personas que crecen, se vuelven adultas y siguen sin tener encuentro real con Dios, van a la iglesia pero solo como asistentes. Pero yo estoy seguro de que los que estamos aquí, hemos tenido la experiencia real con Dios, cuando nos hemos encontrado con ese Dios que es real, con ese Dios que es verdadero, que es bueno, es un momento que uno jamás olvida, se queda para siempre en nuestro corazón. Yo recuerdo eso, yo recuerdo el antes y el después de conocer a Jesús de verdad, de ver el amor en su máxima expresión, su definición, sentir la definición de lo que es amor. Y es muy particular porque ese momento es diferente para cada persona a quien se la pregunte. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cómo fue la experiencia, estoy seguro que me lo va a decir de diferentes maneras. Puede ser: sentí que Dios me abrazó, me sentí muy seguro, nunca en mi vida me he sentido tan seguro. Pero también puede ser que alguien diga: yo sentí libertad, sentí que algo se rompió, algo que me tenía atado se rompió en mí y me sentí libre. O alguien puede decir: sentí luz, yo veía mi mundo muy oscuro, pero cuando vi a Jesús frente a mí de verdad, supe que Él estaba ahí, que su Espíritu Santo se estaba moviendo en mí, vi mucha luz. Y todas esas son simplemente elementos o son partes de la experiencia real con Dios, de su Espíritu Santo que viene y nos muestra toda su gracia. Pero encontrarnos esa primera vez con Dios nos marca, y esa primera vez real nunca la podemos compartir completamente por eso, porque es particular para cada uno de nosotros. Además que dice en 1 Corintios 2, 9 al 12 dice: ningún ojo ha visto, ningún ojo ha oído, ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Luego dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu Santo, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Entonces Dios ha tenido ese encuentro particular con cada uno de nosotros, y es una cosa que nos marca. Nunca podremos expresarla completamente como lo decía, pero además sabemos que hay más. Dios siempre tiene preparado más para nosotros. Y yo siempre recuerdo eso de cuando estaba más pequeño también, que eso me parecía muy increíble. Ningún ojo ha visto, ni tampoco ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo pienso en ese momento, en primer momento digo: si eso fue tan increíble, claro, yo siempre que me encuentro con Dios después de ese momento, siento su presencia, siento su abrazo, siento todo esto, pero es que el primer momento es impactante. Yo digo: si eso, hay más que eso, Señor, no alcanzo de verdad a imaginarme qué puede ser, ¿sí? Y eso dice este mensaje. Pero entonces volvemos a esa marca, o a esa huella más bien, que Dios nos deja esa primera vez. De hecho, esto que acabamos de decir también nos enseña que es imposible describir con absoluta precisión nuestra experiencia con Dios. Cuando uno trata de contarle a alguien que conoce, que está muy lejos de Dios, le pasa tal vez que ha escuchado de Dios como dice la Biblia, pero no lo conoce de verdad. Y nosotros tratamos de explicarle: pero es que me pasó esto, es que me ha pasado esto en mi vida, es que yo lo veo. A mí cada vez que me siento perdido lo veo, o yo voy a la iglesia, o yo me encierro en mi habitación y hablo con Él y lo puedo sentir. Nadie te va a entender, nadie, absolutamente nadie. Y por más que trates de explicárselo a esa persona, y por más que esa persona esté en disposición de escucharte, no vas a poder expresarle con palabras tu experiencia con Dios, porque es individual, es para cada uno de nosotros. Y eso lo acabamos de ver con lo que leímos en ese versículo. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia particular. Y es que, como decía, ese encuentro con Dios, con el Dios de verdad, ya no es con el Dios del que yo escuchaba, sino que ya lo veo de verdad, ya veo que es real, que su definición es amor, que es un Dios bondadoso, que me hace sentir seguro, que me cuida, que me respalda, que todo el tiempo está conmigo. Y eso no se puede, digamos que definir. No puedo utilizar palabras que existan más que amor
para decir quién es Dios o mi experiencia con Dios. Cada uno de nosotros vivió entonces una experiencia particular. Yo quiero leer lo que dice también Deuteronomio 31:8. Dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Entonces, después de ese encuentro con Dios algo cambia, porque cuando yo ya reconocí, cuando ya vi el Dios verdadero, ya entiendo que Él está conmigo. Antes, cuando no sabemos quién es, no lo vemos. Es como si todos los seres humanos caminaran y Dios siempre estuviera al lado de cada uno de nosotros, pero como no lo reconozco, no sé quién es, pues no está, nunca está. Entonces tenemos malas experiencias cuando no hemos conocido a Dios y nos sentimos solos, o sentimos que en un momento de mucha necesidad que no hay nadie para nosotros. Entonces cuando alguien más viene y te dice: es que Dios está siempre contigo, es que Dios te acompaña, es que Dios te ama, entonces dice: bueno, pero ¿cómo es posible si cuando yo pasé esto no estuvo? O cuando yo sentí esto tampoco, y ahora mismo no está. Pero es porque no lo ha reconocido, porque no ha tenido ese primer encuentro, porque no ha quedado esa huella en su corazón, en su mente, en su vida, que es la huella de Jesús. Pero nosotros otra vez tenemos ese privilegio, y ese mensaje particular yo lo tomo para nosotros como hijos de Dios. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Nunca, en ningún instante, en ningún momento estaremos solos. Y hoy lo sabemos porque el Espíritu Santo, esa huella que quedó en nosotros, vive allí, en nosotros. Cuando conocemos a Jesús, nos apasionamos por conocer más sobre su historia. Yo recuerdo que cuando, otra vez haciendo referencia a mis inicios, muy pequeñito, yendo a la escuela dominical, yo escuchaba y me aburría, me contaban historias, me ponían a pintar y me aburría. A veces la que más me gustaba era la historia de Sansón, porque siempre me han gustado los superhéroes, pero no sé, me aburría que me contaran, me pusieran a pintar o hiciera. Y tiempo después intentaba leer la Biblia. De hecho, en ese tiempo cercano que yo tuviera de verdad, reconociera de verdad a Dios como es, al verdadero Dios, me costaba mucho leer la Biblia. Yo intentaba porque yo escuchaba que no, hay que leer la Biblia porque es que ahí está todas las respuestas que quieras tener, las vas a encontrar ahí. Esa es su palabra, es Dios hablándote. ¿Quieres que Dios te hable? Entonces ve a su palabra. Pero yo trataba de leer la Biblia y lo intenté muchas veces. Recuerdo que empezaba por Génesis y no, me empezaba muy interesante con lo de la creación, pero cuando empezaba a contar las historias de que el antepasado de me aburría, no podía. Luego intenté leer más adelante, una vez no funcionó, luego intenté al azar, dije voy a abrir la Biblia y donde me caiga ahí empiezo a leer, y así lo hice y tampoco me funcionó. Pero después de que tuve de verdad, conocí a Dios solo, sin que yo hiciera el más mínimo esfuerzo, quise conocer más de Jesús, quise leerla. Y claro, hay partes en que a uno le parecen mucho más interesantes de la Biblia que otras, tal vez por tus intereses, por tu vida normalmente, por las experiencias que vives usualmente, pero siempre tienes ese deseo de conocer más, y más cuando te habla de Jesús. Yo siento que lo que más disfruto es todos los evangelios que me cuentan qué hizo Jesús cuando estuvo aquí, dónde estuvo, qué hizo, qué decía, qué enseñaba, por qué lo hacía y qué quería enseñarnos con eso. Y otra vez, vuelvo y lo digo, eso ya no tengo que esforzarme, ya lo necesito. Siento que quiero hacerlo, pero es porque hay una huella, hay una marca en mí que me mueve a hacerlo. Y no solamente queremos conocer la historia de Jesús o conocer todo lo que nos dice la Biblia, sino aprender de su sabiduría. Ya vemos a Jesús de verdad como una imagen de sabiduría, como esa guía, como que si yo quiero hacer las cosas bien, tengo que hacer lo que Jesús me dice que haga. Entonces ahí uno ya entra a la parte de hacer su voluntad. Sabemos que hay cosas con las que tenemos que luchar por el pecado, porque esto me cuesta, o porque me da pereza, o porque se me olvida, o porque me gusta hacer más esto, pero Dios nos dice no lo hagas. Cuando ya conozco al Dios verdadero, al Dios real, entonces ya entiendo por qué lo quiero hacer, y lo hago sin tener que ser un castigo. Antes me complazco en eso,
en hacer su voluntad, porque es que yo quiero aprender de la sabiduría misma que es Jesús. Entonces quiero aprender más acerca de la Biblia. Y lo más importante es que nos apasionamos por adorarlo en cada cosa de esas que hacemos. Entonces ya no es tampoco solo porque, no, es que Jesús sabe cómo funcionan las cosas bien, en todos los aspectos. Hasta ahora sabemos, y lo aprendí últimamente, que hasta en la parte financiera y económica, Jesús te enseña qué hacer en esos casos. Pero entonces ya ni siquiera es por los resultados, sino por adorarlo, haciendo lo que Él me pide que haga, ¿sí? Y eso otra vez lo hacemos después de tener ese encuentro con Dios. Romanos 5:5 dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ahí está la clave de qué es esa huella, aunque ya había hecho spoiler, ya lo había dicho antes, de qué es esa huella que uno tiene después del primer encuentro, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que recibes en ese momento en que conoces a Jesús de verdad, y es el Espíritu Santo el que te sigue moviendo, el que te mueve para que leas, el que te mueve para que sigas la sabiduría de Jesús, el que te mueve para que lo adores con cada cosa que haces. Esa es la marca, esa es la huella, es el Espíritu Santo. Y esa marca, cuando te la ponen, cuando el Señor viene y se acerca y te toca y pone esa marca allí en ti, eso está ardiendo, eso está echando fuego por todos lados. Y yo estoy seguro que todos sabemos que así es. Uno siente cómo su vida de verdad se levanta, cómo te sientes más fuerte, te sientes más valiente, te sientes más seguro. Sientes o más bien te ves como Dios te ve. Ya no te miras tus defectos, no miras tus errores, miras tus equivocaciones, sino que te ves a través de los ojos de Jesús. Entonces, claro, eso te motiva, te llena, te hace ver santo. A pesar de todas las equivocaciones que tenemos, te ves santo. ¿Y quién no se va a sentir feliz sabiendo que a pesar de todas esas equivocaciones, el Dios, el Creador, el que es perfecto, te dice: tú eres santo y eres mi hijo? Eso te llena, y esa marca está encendida. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo que vive en nosotros, el que no permite que volvamos a ser iguales. La huella que queda en cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Y de ahí ya va cogiendo forma el título del mensaje, que es: jamás serás igual. Es ese Espíritu Santo que una vez que se puso en ti, jamás se va a ir, jamás. Y Él, como les digo al inicio, claro, eso está súper fuerte, y nuestro trabajo, cuando leemos la palabra, cuando lo adoramos, cuando buscamos ser como es Jesús, esa llama se mantiene encendida, ¿sí? Él es el que nos mueve, Él es el que nos alienta, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, es el Espíritu Santo. Te hace mejor, el Espíritu Santo te hace mejor, hace que hagamos mejor las cosas que todo el tiempo, las decisiones que todo el tiempo estamos tomando. Entonces es como si el Espíritu Santo fuera una especie de filtro. Antes no teníamos ese filtro, ahora sí. Ahora cada cosa que vamos a hacer pasa por ese filtro del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo pasa por ese filtro del Espíritu Santo? ¿Por qué lo digo? Porque cuando no conocemos a Jesús, cuando de hecho las personas que no creen que es Dios, no creen, son, no sé, incrédulos, no sé cómo decirlo, nunca piensan en si está bien o mal para Dios, simplemente lo hace porque le parece placentero o no le parece placentero, o toma una decisión por su beneficio o por su perjuicio según su propio criterio. Pero entonces cuando ya está el Espíritu Santo, ya es el filtro del Espíritu Santo. Ya ni siquiera, a veces uno no sabe ni siquiera qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero el Espíritu Santo te dice: es esto, y no hay duda de eso. Entonces es como si el Espíritu Santo, esa huella que ahora tienes, es un filtro que todos llevamos y para siempre. Cada decisión, cada cosa que haces ahora ya está dirigida con un propósito, con todo lo que hemos visto antes: adorar a Dios, hacer prosperar, porque todo lo que Dios nos dice que hagamos es para nuestro propio bien. Entonces al final nadie está perdiendo, adorarlo es lo que todos deberíamos hacer.
Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa palabra "ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí" está en una canción y eso me encanta, porque cada vez que la escucho me recuerda lo que mencionaba ahorita acerca de cuando llega el Espíritu Santo. Una vez que está, nunca más tienes que volver a mirarte en pecado, manchado, roto, lastimado, indigno, impuro. Jamás tienes que volver a hacerlo. Así nos equivoquemos, así te equivoques, así me equivoque, jamás tengo que volver a pensar que soy eso que era antes. Ahora soy santo, soy hijo de Dios. Por eso ya no vivo yo, ya no soy yo el que hace, ya no soy yo el que se juzga, el que se califica, sino que es Cristo el que lo hace en mí. Él es Él quien vive en mí. Dice la Biblia también acerca del Espíritu Santo que es como una llama. Entonces yo les decía al principio, cuando Dios pone esa huella en ti, esa llama está ardiendo por todos lados. Entonces uno siente esa pasión, esa motivación por adorarlo, por servirle, por buscarlo, por seguir cada uno de sus mandamientos, de sus consejos, de lo que Él quiere que hagamos. Yo estoy seguro, no hay duda de eso. Se motiva, que a veces le dicen a uno que es como fiebre, ¿no? Está fiebrado porque tuvo esa experiencia, pero vamos a ver que no es así. La Biblia dice en Hechos 2:3-4: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces aquí otra vez hace referencia de que el Espíritu Santo es esa llama, es ese fuego, y lo vemos como resultado en nuestra motivación, en buscarlo, en servirle, en adorarlo, ¿sí? Pero entonces eventualmente llega un momento en nuestra vida en el que permitimos que el afán de la vida nos aleje de quienes amamos. Y eso pasa no solamente, me refiero por supuesto a Dios, que es a quien amamos, sino también con las personas cercanas a nosotros. Y eso lo escuchamos muchas veces: no, tienes que pensar en tu familia, en las personas que amas, no pensar que eso sería ídolos, ¿no? Que te dediques demasiado al trabajo, a buscar dinero o a alguna tarea en particular, yo no qué sé, o a tu apariencia física, lo que sea. Y olvides a las personas que amas. Pero esto nos pasa no solo entre nosotros, sino lo más importante, y es con el primero que nos pasa, con Dios. Con el primero que nos pasa, que lo olvidamos, lo alejamos, lo ignoramos, es con Dios, con quien que debería nunca pasar, pero ni siquiera es el último que ignoramos, del que alejamos de nuestra vida por el afán, sino el primero. Es el primero al que le damos la espalda cuando estamos ocupados. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que esa huella que Él te puso se empieza a apagar, o no se empieza a apagar, tú la empiezas a apagar, porque te alejas. Es cuando, si uno tiene una fogata y extiende sus manos, siente el calor de la fogata, pero si te empiezas a alejar de ella, la consecuencia va a ser que vas a dejar de sentir ese calor. Entonces uno empieza desmotivado, entonces empieza a enfriarlo más, o sea, se aleja un poco por el afán, pero lo empeora, porque entonces se aleja de actividades como leer la Biblia, que te enseña cómo es Él, que te enseña que te ama, que te busca, que todos los días, todo el tiempo te trata de enamorar. Te alejas de eso, te alejas de la comunión con las personas que te recuerdan que Dios te ama, que Dios te ayudó, que Dios te levantó, que Dios está contigo. Te alejas de adorarlo con cada cosa que haces. Pero ojo con eso, no importa uno cuánto se aleje, ese filtro nunca se va. Uno se puede ir tan lejos como quiera y sigue sintiendo como el Espíritu Santo te dice: eso no lo hagas, eso está mal. Si haces eso, sabes que estás equivocándote. Y igual así uno estando lejos lo hace, pero el Espíritu Santo nunca se va después de esa primera vez. Yo le exalté, yo le adoré, yo me esforcé, yo le prometí, y sé que todos lo hemos hecho, pero eventualmente se nos olvida. A mí se me olvidó. Yo tuve esa experiencia con Dios, lo conocí de verdad, como lo decía al principio, y
y fui muy feliz. Recuerdo que me sentí tan feliz, tan pleno, tan dichoso de conocer al creador del universo, que recuerdo que un día en medio de las canciones uno siempre le promete cosas a Dios. Dice: Señor, yo te adoraré con todo mi ser, yo de día, de noche, cuando tenga dificultad, ahí te adoraré. Esos son un montón de promesas que uno hace mientras canta, y yo prometí todo eso. Y recuerdo que una vez en medio de una adoración le dije: Señor, no sé por qué vino a mi mente, pero yo le dije: Señor, si un día yo me alejo de ti por lo que sea, por favor tráeme a la fuerza, pero no permitas que me quede lejos. Y yo me regocijo de verdad en pensar que Dios, yo rompí todas mis promesas, pero Él no las rompió, porque Él fue y me buscó y me trajo otra vez a Él, a mi casa, ¿sí? Dios nos saca de una fosa triste, sombría, sola, olvidada y señalada, para mostrarnos que somos santos, que Dios bajó, Dios vino desde un lugar de gloria, vino desde estar en las condiciones perfectas, de estar en lugar de gloria, no hay otra palabra para definirlo, por nosotros que estábamos envueltos, en pecado, en equivocaciones, en egoísmo, en avaricia, en mentiras, y aún así Él vino por nosotros. Pero nosotros le prometemos cosas, le cantamos, le adoramos, y un día nos vamos sin más. Le damos la espalda: no, es que estoy ocupado, Señor, lo siento. Y eso me parece que no es justo. No es justo en lo más mínimo que Dios entregue todo y nosotros no lo hagamos. Y aún así, haciendo esto, Dios sigue viéndonos santos, sigue viéndonos limpios, nos sigue limpiando, nos sigue diciendo: tú eres mi hijo amado. La vez que me alejé mucho, lastimosamente, no culpa a la universidad, no voy a culpar a la universidad, pero me ocupé muchísimo y poco a poco fui dejando de lado mi relación con Dios. Y no fue porque en la universidad, digamos, que me inculcaban cosas o me decían cosas, simplemente fue por lo que decía ahora, la ocupación, porque te empiezas a ocupar, entonces, es que estoy ocupado, y cuando me di cuenta estaba muy lejos, muy lejos. Pero hay algo que me parece muy lindo y siento que es lo que me quebranta un poco cuando lo recuerdo, y es que cuando me di cuenta, cuando miré hacia atrás, que me vi tan lejos, tan lejos, pensé que nunca en ese tiempo en que si acaso le daba gracias a Dios en la mañana, y cuando tenía noticias buenas le daba gracias a Dios, nunca pensé en cuántas veces estuvo conmigo. Pero cuando miré hacia atrás, fueron un montón, o sea, yo me fui, pero Él nunca se fue, fui yo me alejé, pero Él estaba ahí, y Él seguía conmigo, yo seguía viendo sus bendiciones, seguía viendo su mano, yo seguía viendo cómo me salvaba de unas cosas que en ese momento ni siquiera le daba gracias, como que me salvé de esto, no me salvé, Dios me salvó. Y recuerdo que eso me hizo sentir muy triste, pero también me sentí muy feliz, porque después de que miré hacia atrás y vi tan lejos, lo lejos que estaba, Él me trajo, y sentí que Él fue el que me mostró eso, y esa fue la forma en que cumplió su promesa, y dijo: yo no te dejaré, tú me pediste que te trajera, así te fueras lejísimos, y yo te traje, y volví, y me siento muy feliz, porque veo la fidelidad, veo el Dios fiel, veo el Dios que cumple promesas, veo un Dios que me ama. Gracias. Entonces, todo ese tiempo, a pesar de que me alejé, a pesar de que nos alejemos, Dios siguió conmigo, y podemos irnos tan lejos como queramos y Dios va a estar en el lugar más apartado del universo, o sea, literal o metafóricamente. O sea, si te vas a un lugar físico lejísimos del resto del mundo, o si en tu mente o en tus pensamientos te alejas tanto que dejas de pensar en Dios, Él va a ir hasta el lugar que sea por ti, ¿sí? Y Él te da un abrazo, te protege, te bendice,
y vas a ver la mano de Dios. Solamente hace falta de que te sientes un momento, como lo dice Él mismo en su palabra: siéntate y reconoce que yo soy Dios. Siéntate, sentémonos y pensemos en cada cosa que pasa todos los días y vamos a ver la mano de Dios. Seguro, les aseguro que la van a ver cómo Dios sigue actuando. Aquí tengo otro versículo, creo que no puse aquí donde fue que lo tomé, pero creo que es Lucas. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. No importa qué tan lejos te sientas, es más, no importa si sientes que todavía no has tenido ese encuentro con el Dios de verdad, no has visto a Dios de verdad, no lo has escuchado, no has oído hablar de Él, sino que sientes que no lo has visto. Estoy seguro que Él va a dejar esas 99 y va a ir por ti, así como fue por mí y así como sé que ha ido por muchos de nosotros que estamos aquí. Cuando regreso me doy cuenta que, como decía, yo fui el que me perdí, pero Él nunca se fue, Él siempre estuvo ahí. Pero la razón por la que nunca se fue es porque su Espíritu Santo vive en mí, es porque un día puso su huella en mí. La razón por la que cumplió su promesa es porque un día puso esa huella en mí, reconocí que era un Dios de promesas y le pedí eso. Él dice: pidan y se les dará. Si no lo pedimos, pues probablemente no recibamos lo que queremos si no lo estamos pidiendo. Y para pedirlo nosotros no le pedimos, nadie le pide a alguien al que cree que no se lo va a poder dar. O sea, si yo quiero algo, no le pido al que estoy seguro que no me lo va a poder dar, no le pido, ¿cierto? Pero cuando yo sé que Él me lo puede dar, cuando estoy seguro de que Él me lo puede dar, entonces se lo pido y lo voy a recibir. Entonces, Dios nunca se fue por eso, porque su Espíritu Santo vive en mí. Por eso le adoro, porque, y esta frase me encanta, creo que en la Biblia está contando una historia, pero me encanta porque creo que también está en una canción, dice: yo era ciego, pero ahora puedo ver. Entonces, lo que decíamos al inicio, yo estaba caminando y no era consciente de que Dios estaba a mi lado, no lo podía ver, pero ahora puedo ver. Era ciego, pero ahora puedo ver, y por eso le adoro. Esa es mi motivación para adorarle, que sé que Él está ahí, y si me ocupo, si me alejo un poco, tal vez no tanto como me alejé en ese momento, pero igual me alejo un poco, yo sé que Él sigue ahí, y si yo le hablo me responde, y si yo le pido me responde. Todo lo que yo le diga Él me está escuchando, y por eso siento y sé que ahora puedo verlo, porque conocí al Dios del cielo, y por eso el título del mensaje: porque Jesús puso esa huella en mí, jamás seré igual. Bueno, este es el mensaje que traía para hoy. Quiero que se pongan en sus pies y hacer una oración antes de que suba el pastor. Bueno, gracias, Señor, te damos por este momento, gracias porque me has permitido traer este mensaje, gracias porque sé que me has usado, Señor, y sé que has sembrado en el corazón de cada uno de los que están aquí, cada uno de los que están en casa viendo la transmisión, Señor, has sembrado en su corazón un mensaje, algo, Señor, que ellos necesitaban oír, así como yo lo necesité, les has respondido hoy, Dios. Gracias porque tú usas las condiciones, usas los momentos, usas los espacios, Señor, para hablarnos, para moverte en nosotros. Y gracias, Señor, sobre todo, porque pusiste tu Espíritu Santo en nosotros, porque pusiste tu Espíritu Santo en mí, Señor. Gracias porque era ciego, porque no te veía, Señor, pero hoy te veo y soy consciente de tu amor. Gracias porque pienso en ti, Señor, y pienso en tu fidelidad, porque sé que
Mi papá, Señor, me cuida, porque tú me cuidas, porque tú me abrazas, porque tú me guías, porque nunca, Señor, en ningún momento, en ninguna situación, en ninguna circunstancia me abandonas, Señor. Gracias yo te doy y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias. A los que nos han visto, bendiciones. Los esperamos el próximo domingo en Veo su Gloria en casa. Y a los que estamos acá, quiero que oremos esta noche. Dios nos ha hablado. Dios puso un sello. La Biblia habla que Él nos selló con el Espíritu Santo. Fuimos sellados.